Hola chicos, espero se encuentren muy bien y tengan suficiente ánimo para iniciar sus clases en esta semana. Pues vamos a iniciar con esta cuestión en recaudar información y que es muy interesante y muy importante en su vida académica, estudiantil, cotidiana y en todo aspecto que se tenga que ver respecto a información y fuentes para poder investigar. Entonces, pues los recursos para organizar la información, las fichas. Este es el tema que ya vieron y el que vamos a ver, pues es información bibliográfica que deben contener las fichas. En su página 63 si tienen tiempo de releerla, les voy a encargar, por favor, y si no, ahorita yo les hago mención rápidamente los recursos para organizar la información. Esto correspondiente pues a las fichas en su libro de metodologías de la investigación, página 63. ¿Sí? Entonces, para aquí hay una cuestión para desarrollar una investigación científica, resulta fundamental que el investigador analice la información reunida y para facilitar dicho análisis, pues es importante tanto su organización como su clasificación. Imagínense en su mesa que tienen un montón, por decirlo así, para que me entiendan, de fruta, desde plátano, sandía, papaya, melón, todo tipo de fruta que ustedes de alguna manera ya conocen. ¿Cómo ustedes harían para clasificar esta cuestión, el concepto universal de fruta? Desde sus atributos, pesos, color, etcétera. Bueno, precisamente aquí en este ejemplo absurdo y cotidiano, para que me entiendan, pues si ustedes son investigadores, lo que van a hacer es analizar esa información reunida y la van a empezar a clasificar. Con ese ejemplo, pues ya en una cuestión más abierta científicamente, pues es lo que hace el investigador. Reunir dicha información, es hacer una especie de síntesis para que me entiendan dentro de esta información científica. Vamos a ver, por ejemplo, esta cuestión de la pandemia, el COVID. Empiezan a reunir toda esta cuestión de lo que sucede en la pandemia, el tipo de virus, por dónde entra, si afecta el cerebro, los pulmones, o en qué tipo de persona se desarrolla más rápido y en qué tipo de persona le afecta menos. Entonces, para esto sirve organizar la información en las fichas, desde autores, tipos de libros, revistas, artículos, y sobre todo quiero que tengan en cuenta que esto va a producir un conocimiento. Entonces, el recurso más apropiado para lograrlo consiste en la elaboración de fichas de registro en las que se anotan diversos elementos o resultados obtenidos durante la investigación y existen dos tipos de fichas. De investigación, que en este caso es de identificación, y de investigación de trabajo o de contenido. Eso está en la página 63 y 64. Ahora bien, ya tomando en cuenta toda esa cuestión, ¿cómo organizamos esa información bibliográfica? Es decir, ¿qué deben de contener las fichas? Esto está en la página 64, de acuerdo a las actividades pues que yo le pedí. Bien, entonces las fichas bibliográficas contienen los datos del autor y de la obra consultada. Para ustedes va a ser más fácil, va a ser más apropiado cuando ustedes vayan como discentes a una biblioteca, no solamente llegar y a ver, señorita, ¿me puede dar el libro de Max Twain? No sé, el autor que ustedes manejen y conozcan. No solamente basta decir eso, porque la analista, la bibliotecaria que está encargada de la administración del conocimiento de la biblioteca, pues les va a pedir obra, título, páginas, es decir, la fuente que contiene la ficha bibliográfica. Entonces, pues va a ser más prudente y más fácil que ustedes puedan acceder de manera rápida al conocimiento. Entonces, también debe haber una formación cívica y ética al entrar a una biblioteca y, por supuesto, como ustedes ahorita están en esta autonomía y son autodidactas, pues se van a dar cuenta de qué manera aprenden. Entonces,
las cuales se ordenan de la siguiente manera y aparecerán en las fichas de trabajo. Ahí hay un ejemplo de una ficha de trabajo que es la memoria del investigador, el almacén de sus ideas y depósito donde se acumulan los datos que obtiene en su trabajo. Fichar es una técnica que permite acumular datos, recoger ideas y organizar la información. Para eso sirve una ficha. En primera, acumular datos de manera sistemática, ordenada, sin acumular un montón de conocimientos, ¿no? Sin una saturación. Entonces, también consiste en recoger ideas y organizar la información de tal manera que ésta sea muy accesible. Entonces, la ficha de trabajo que viene en la página 65, ahí nos dice que sirve para anotar los datos de las fuentes y organizarlos de acuerdo con un esquema, así como facilitar la sistematización de tu escrito. Ahí hay un ejemplo, visualícenlo bien. Entonces, lo primero que debe de tener una ficha, lo que debe contener una ficha de información bibliográfica, pues es autor. ¿Sí? Este autor debe de ser el primer apellido, como se muestra aquí en López Portillo. Ajá. Después, el seguido por una coma y la inicial del nombre propio. Después, el año. El año es muy importante, ¿sí? De edición, este debe ser el año de edición entre paréntesis y colocado después de los datos. Esto está en la página 64 de su libro. Después, título. Este título del libro sin comillas y subrayado en caso de ser elaborado a mano o empleando cursivas si se utiliza un paquete informativo o informático. En el caso del título de un artículo, pues debe aparecer entre comillas y sin subrayar. Y posteriormente, al final, pues el lugar, es decir, el lugar de la publicación. Esto está en la página 64 y 65. En este caso, la ficha de investigación, trabajo y contenido son herramientas para facilitar la recopilación, registro y organización de la información, así como para posterior consultar y la obtención de datos resultantes de la investigación sirven para relacionar ideas centrales, anotar o escribir comentarios, ideas propias y ajenas, resumir y ordenar los datos obtenidos y redactar reflexiones. Nos vamos a dar cuenta que estas fichas nos van a servir y pues es una reunión de gran información para posteriormente elaborar una tesis, tesina, artículo, ensayo, una memoria, etcétera. Para trabajos primordialmente de investigación. ¿Y por qué no? También se puede hacer para recaudar información que no sea tan alternativa y que les cause ruido en su vida ordinaria y cotidiana, ¿no? Entonces, pues esto es muy importante. La recomendación que yo les doy es que lo hagan desde ahorita, para que ustedes se vayan formando en esta cuestión de la información bibliográfica. Esa recomendación que yo les doy. Aquí está el ejemplo, entonces, aquí hay otro ejemplo de Buena Paz, que es el primer, como les mencionaba, el primer apellido, después el año, que es otra manera de organizarlo, el título del libro, aquí está el título del libro, y el lugar, que es México, y pues la editorial es Patria. Entonces, pues este ejemplo les va a ayudar a entender lo que se trata. Repito, esto está en la página 64, 65, 66, para que ustedes vayan viendo y esto lo tengan presente en su formación académica y como docente. Agradezco mucho su atención. Gracias.